Hola, bendiciones para todos. Estamos en la Escuela Profética Diseños de Libertad. Para ver esta clase tuvieron que haber visto la primera, segunda, tercera, esta es la cuarta clase, donde vamos a hablar acerca de las generalidades de las cortes celestiales. Vamos a recordar la importancia, cómo, por qué entrar a las cortes, para qué, quién puede y quién no, y contestaremos algunas preguntas que ustedes nos han hecho llegar a nuestro WhatsApp. Adicionalmente a esto, voy a añadir un video muy corto de cómo paso a paso pueden hacer un acto administrativo y que cada uno pueda presentar su petición a la Corte Celestial de Misericordia. Vamos a proyectar. Bueno, mis amados, reiteramos, estamos en la Escuela Profética Diseños de Libertad y hoy vamos a hablar acerca de las generalidades de las cortes celestiales. Primero vamos a hablar por qué entrar a las cortes celestiales. La primera razón es porque Dios es un Dios justo, un Dios de justicia. Este Salmo 45:6 declara que cetro de justicia es Él y cetro de su reino. ¿Qué significa esto? Que el gobierno de Él, de Dios el Padre, del Eterno, no se sostiene por emociones, no se sostiene por impulsos, sino por principios establecidos donde reina la justicia. Ya les habíamos hablado en las clases anteriores que desde ese trono justo se emiten los juicios y que todo está basado a través de leyes espirituales. Y decíamos que ese código lo podemos encontrar o conocer a través de su palabra. Ese viene a ser nuestro código civil espiritual. Y la segunda razón es porque esta es un arma muy, muy poderosa. No se trata solo de orar, vanas repeticiones, oraciones simples, sino de presentarnos ante el trono de justicia del Eterno con una legalidad espiritual. Cuando entramos a estas cortes, estamos reclamando lo que por derecho nos corresponde. Estamos proclamando la victoria de Jesucristo, anulando toda acusación y cerrando puertas al maligno. Aquí no se pelea con gritos, aquí se vence con evidencia espiritual por medio de la sangre del Cordero. Quiero hacer un paréntesis desde mi propia vida, desde mi propia vivencia. Conocer esta arma poderosa para mí fue algo maravilloso, personalmente, porque esto es como una herencia que se te ha otorgado, pero si tú no sabes, no entiendes, no comprendes qué ganaste, qué puedes hacer con eso que ganaste, pues es como no tener nada. Pero en el momento en el que tú adquieres ese conocimiento, ese entendimiento de cómo funciona el mundo espiritual y de cómo yo puedo quitarle los derechos legales al maligno, entonces ahí obtengo poder y autoridad y gano la batalla, tengo muchas victorias. Les voy a contar un testimonio para que aumente tu fe. La primera vez que yo conocí de esta arma poderosa, bueno, yo lo hice de una forma muy sencilla, claro, no tenía el conocimiento que tengo ahora de cómo realizar los actos administrativos para llevarlos y presentarlos a la corte del Eterno. Entonces, primero lo que hice fue desbloquear mi árbol generacional en cuanto a mi lado paterno. Me presenté no como una acusadora de mi padre, sino con misericordia, perdón, como una mediadora por medio de la sangre de Jesucristo. Hice todos los actos de reconocimiento, arrepentimiento, perdón y llevé todo esto a la corte y desbloqueé todas aquellas herencias que quizás nunca yo reclamé, herencias buenas, porque también así como se reciben maldiciones, también se reciben bendiciones. Y mi testimonio es que al cabo de unos días exactamente tuve un sueño donde me fue notificado a través de una visión en la que entré a una corte donde me iban a leer un testamento y este abogado comienza a leer el testamento que había dejado mi padre. Hago paréntesis, yo nunca conocí a mi padre, nunca en vida yo recibí algún beneficio de parte de él como herencias, al contrario, creo que hubo un total abandono, pero una vez yo perdoné, cubrí todo eso con la sangre de Cristo, yo tenía derecho a esa herencia paterna. Y esta herencia decía que mis hijas iban a tener pago completamente sus estudios, que yo no tenía que preocuparme absolutamente por nada porque mi padre iba a pagar todos los estudios de mis hijas. Bueno, yo desperté, me dio mucha alegría, aún no entendía, no conocía muy bien esto, pero a través de
el Espíritu Santo, pude discernir que había sido algo que se me había otorgado y me estaban notificando. Y efectivamente, al poco tiempo mi hija mayor tiene que presentar unos exámenes para poder acceder a la universidad y obtiene el mayor puntaje. Debido a esto se presenta a una universidad muy prestigiosa, lo cual se hace acreedora de una gran beca estudiantil donde no tiene que pagar absolutamente ni un solo peso. Entonces ahí es donde yo entiendo que algo fue ganado en el mundo espiritual y se estaba manifestando en mi mundo real. Pero si esto nunca se me hubiera revelado, si no hubiera tenido conocimiento de esto, si no hubiera hecho nada, a lo mejor quizás nunca hubiese podido recibir esa herencia. Así que con este testimonio yo motivo a cada uno de ustedes, no les hablo desde una teoría, sino desde una propia experiencia, ¿sí? Que esto se haga carne dentro de ustedes, que se vuelvan muy juiciosos, que aprendan, que permitan que su vasija sea preparada para recibir esta unción de juez y así obtener victorias completamente en todos los ámbitos de su vida. Bueno, y la tercera razón es porque el mundo espiritual se rige por legalidades. Volvemos al tema. Así como en la tierra hay leyes naturales, en el cielo, en el reino, hay leyes espirituales. El enemigo no teme nuestras palabras, sino la autoridad que hay detrás de ellas. Y esa autoridad también nos la da el conocimiento, el entendimiento en la guerra espiritual y en las armas espirituales. Por eso, quien entiende las cortes entiende el lenguaje del reino y aprende a caminar con autoridad, con gobierno. Entrar en las cortes celestiales no es un acto religioso, místico, ritualístico. Es más bien una manifestación real de lo que Cristo hizo en la cruz. Es pararnos bajo esa autoridad en su nombre y revestirnos de esa justicia divina, la que Él ganó en la cruz, y ejecutar esos decretos, traerlos del reino espiritual a la tierra, darlos a luz a través de este acto profético de lo que es las cortes celestiales. Bien, ahora ¿para qué entrar a las cortes celestiales? Una de las cosas principales del por qué entramos a las cortes es porque esa es la forma legal de quitarle los derechos al maligno. Primero, porque cuando yo voy a las cortes, llevo cada uno de los pecados, cada una de las iniquidades, hago el reconocimiento, el arrepentimiento, el perdón, y posteriormente todo eso lo cubro con la sangre del cordero para el pago de la deuda, según está estipulado en su palabra, que Él sería el cordero, el pago por nuestros pecados e iniquidades. Inmediatamente yo le estoy quitando el derecho legal al maligno de seguir operando en ciertas áreas de mi vida. Porque sí, muchas veces el enemigo obtiene acceso legal sobre muchas áreas de nuestra vida por causa del pecado, la iniquidad generacional. Entonces aquí no peleamos con el enemigo, sino que cancelamos esas acusaciones por medio de la sangre de Yeshua HaMashiach. Simplemente le quitamos el derecho que le permite operar. Allí es donde se rompe la legalidad del adversario y se restaura nuestra libertad espiritual. Otra sería también para hacer justicia. Pero esa justicia no va a ser motivada por rencores, por faltas de perdón, por amarguras, por resentimientos. Ese pedir justicia no va a ir motivado por deseos de venganza, sino desde una posición de bondad, de perdón, de misericordia. Van a ser pesadas tus peticiones y ellos determinarán si lo que tú estás solicitando o pidiendo es justo y se te va a otorgar la justicia. Porque muchas veces creemos que hay situaciones en nuestra vida que suceden de una forma injusta y nosotros venimos a la corte a apelar esa injusticia. Pero ya una vez ahí, bajo la sabiduría divina, entendemos que muchos de esos juicios que fueron lanzados contra nosotros fueron juicios justos y que Dios mismo lo permitió, bien sea para moldear nuestro carácter, para moldear situaciones. Entonces, sí, podemos acceder a este trono, a solicitar justicia. Podemos, dice el Señor en su palabra, que mía es la venganza, yo daré el pago, pero bajo los lineamientos divinos y no nuestra voluntad permisiva. Otra cosa que podemos hacer es apelar a casos difíciles. Hay batallas que no se ganan con una guerra espiritual simple, común, ¿sí? Sino que debemos apelar a las cortes. Por ejemplo, cuando todo parece que está cerrado, cuando a veces la oración no vemos que tiene una respuesta oportuna, que llevamos
mucho tiempo en una guerra y eso no tiene rompimiento, no vemos que algo cambie. Entonces es momento de apelar al juez justo. Allí presentamos nuestro caso, nuestras pruebas y dejamos que él dicte esa sentencia. En las cortes celestiales los casos imposibles se revierten porque entramos en un tribunal donde la misericordia obviamente va a triunfar sobre el juicio. Daniel nos presenta un panorama en el cual el pueblo de Israel aún estaba esclavo. Cuando él revisó los libros, las escrituras, se dio cuenta que ya se habían pasado las 70 semanas de la sentencia que había recibido proféticamente y que ya se había cumplido ese tiempo. Entonces, ¿qué hizo él? Accedió a las cortes para pedir que ese decreto sea removido ya que se había cumplido el tiempo. Entonces, mire, muchas veces hay situaciones en nuestra vida, permanecen y a muchos ya se les cumplió el tiempo, pero como no conocen estas armas espirituales, se conforman con vivir situaciones y dejan que pase el tiempo y creen que eso es la voluntad del Padre. No, muchas veces Dios está esperando que tu fe te mueva, porque el reino lo arrebatan los violentos. Bien, para cambiar decretos en contra y hacer decretos a tu favor. ¿Sí? Yo les había dicho que muchas veces tenemos decretos de muerte en contra, decretos de pobreza, decretos de soltería, decretos de enfermedad. Bueno, en fin, cuando nosotros conocemos a través, bien sea de sueños, de revelación, proféticamente, visiones, bueno, de cualquier medio que podamos enterarnos que hay un decreto en contra, que podamos nosotros discernir que el maligno ha levantado decretos contra nosotros, pues por medio de estas cortes podemos anular estos decretos en contra y podemos hacer nuevos decretos a nuestro favor. Porque el Padre puede revocar decretos antiguos de maldición, de enfermedad, heredados, y emitir nuevos decretos de bendición. Y nosotros como sacerdotes y reyes también tenemos la autoridad para declarar y legislar conforme al diseño del reino, porque lo que decretas bajo la voluntad divina se establece sobre la tierra. Ok, seguimos. Para anular todo acto administrativo en tu contra y emitir actos administrativos a tu favor. Bueno, aquí es profundizar. En el mundo espiritual muchas veces se levantan actos administrativos en contra nuestra, es decir, resoluciones, actas, demandas, revocatorias o decretos que han sido emitidos desde la Corte de Corrupción, como les hablé en las clases anteriores. Esto da una legalidad a circunstancias que nos oprimen, como enfermedades, bloqueos, pérdidas, retrasos, injusticias y hasta la misma muerte. Pero cuando entramos a las cortes celestiales bajo la cobertura de la sangre del Cordero, podemos revertir todo esto, pedirle al Padre que anule y revoque toda decisión que fueron levantadas ya sea por acusaciones, por maldiciones generacionales o maldiciones productos del pecado, y establecemos nuevos decretos y actos administrativos a nuestro favor. Bueno, otra es para presentar solicitudes a nuestro favor. Las cortes también son un lugar donde los hijos del reino presentan peticiones formales. No es solo orar, sino presentarnos como representantes de ese reino con causas y solicitudes claras, concisas, que estén alineadas con la palabra. Algunas de esas solicitudes pueden ser tales como solicitar revisar los libros memoriales, lo que yo les había hablado. Estos son los registros donde se guardan las obras, las oraciones, las lágrimas y los actos de justicia de los hijos de Dios. Incluso ahí están anotados cada uno de nuestros méritos. Puedes pedir que se revisen estos libros para que se te conceda lo que está pendiente a manifestarse sobre tu vida. Otras solicitudes podrían ser comisiones angelicales. Puedes pedir ahí ángeles comisionados para ejecutar un mandato, por ejemplo, proteger territorios, abrir puertas, atraer cumplimiento de decretos del cielo sobre la tierra. También puedes solicitar ángeles que actúen en obediencia a las sentencias y las órdenes emitidas desde ese tribunal divino. Los ángeles actúan en obediencia
Recuerden que ellos están al servicio de los hijos de Dios, como lo dice la palabra. Muchas de estas comisiones vienen a ejecutar sentencias, órdenes emitidas desde el tribunal divino. Muchos de ellos también son comisionados para poder vigilar ciertas situaciones o irregularidades que están ocurriendo en el territorio, en tu vida o en determinada ciudad. Por ejemplo, aquí mira, peticiones sobre situaciones institucionales o de ciudades. Hay momentos en que el Espíritu te impulsa a interceder, ¿no? Por alguna nación, algún pueblo, algún territorio, una institución o una ciudad. En las cortes puedes presentar estos casos pidiendo misericordia, redención y restaurar estos territorios. Cuando tú lo haces, se activan estos juicios de justicia, no de destrucción. Y el cielo empieza a intervenir en los asuntos de la tierra e interviene con ángeles. No es que tú vayas a ir a liberar a un lugar, no, se comisionan a estos ángeles para diferentes situaciones. Entonces ahí nosotros podemos hacer estas peticiones. Bueno, en resumen, las Cortes Celestiales es un gobierno administrativo del reino, ¿sí? Recordemos que todo es figura y sombra de algo celestial. Entonces Dios dejó este trono para establecer justicia sobre la tierra. Lo que pasa es que muchos de los cristianos, muchos de las personas somos ignorantes de esto, no conocemos estas profundidades y como no la conocemos, pues no tomamos estas armas a nuestro favor. Es como una herencia que fue entregada pero que nadie la reclama. Bien, pasemos a la siguiente. ¿Quién no puede entrar a las cortes? Aquel que está en pecado. ¿Por qué? Porque voy a ser expuesto. Voy a ser desnudado, voy a presentarme ante la Corte Suprema de Justicia, donde yo no puedo ocultarme de la vista de Dios el Padre. Yo ahí no puedo presentarme con mentiras, con engaños, tal cual soy, con todo y mis defectos. Es cierto, la palabra de Dios dice que nadie es completamente bueno, porque ni el mismo Señor Jesucristo dijo, Él dijo, no me llames bueno, porque nadie es bueno, solo Dios, el Padre. Pero entonces, este trono es tan santo, tan puro, yo no puedo presentarme ahí con pecados ocultos, pecados que yo soy consciente que los practico deliberadamente. Porque en cuanto yo sea ahí expuesto, Hasatán, que es el fiscalizador, va a venir a arremeter contra mí. Primero porque yo estoy entrando de una forma ilegal, ilícita. Me estoy presentando desde una forma impura, con vestiduras viles. Entonces el maligno va a tener argumentos sólidos para contraatacar. Al yo ser expuesto, mi testimonio no va a ser tenido en cuenta. Segundo, porque dice la palabra que con la misma vara que yo mida, seré medida. Entonces, no es posible que yo me presente a un trono exigiendo justicia cuando yo soy injusta. ¿Cómo es posible que yo venga al trono de misericordia a pedir misericordia cuando yo no soy misericordiosa? Entonces, todo tiene una balanza. Todo se hace desde un cimiento justo. Es por eso que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo cada vez que necesitemos entrar a la corte. Que sea el Señor quien coloque el querer como el hacer por su buena voluntad, no por nuestra voluntad permisiva. Porque lo que va a pasar es que vamos a venir solicitando algo y resulta que terminamos mayormente afectados porque estamos entrando a las cortes con pecados ocultos. Bien, ¿quién no puede más entrar a las cortes? Aquellos que tengan faltas de perdón, porque esto es un obstáculo para que la gracia, la bondad y la misericordia te acobijen en el momento de tú entrar a solicitar ese perdón, ya que la palabra de Dios dice en Mateo 6:14 que si tú no perdonas, tu Padre tampoco te perdonará. Entonces, con la misma vara que tú estás midiendo, serás medido. Además, porque puedes pecar al desear el mal cuando vengas a presentar una queja de cierta persona, porque no la puedes perdonar. Entonces, tenemos que primero limpiar nuestro corazón de amarguras, de resentimientos, de faltas de perdón, ponernos en paz y de ahí sí venir a las cortes. También no pueden entrar a las cortes los que quieren usar esta herramienta, esta arma profética como un acto de brujería. ¿Por qué? Porque muchos usan estas cortes para venganza personal, para lanzar juicios injustos,
Sabemos que hay una línea muy delgada entre lo profético y la hechicería o brujería, porque en sí todo es un acto de fe. Y si yo uso estas cortes en beneficio propio o porque quiero desear el mal, vengarme de cierta persona. Recuerden, nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad que están operando tanto en los lugares celestes o a través de instrumentos aquí en la tierra. ¿Quiénes son esos instrumentos? Las personas. Recuerden, el mundo espiritual necesita vasijas para poder actuar sobre este plano terrenal. Entonces, tú te fijas en que cierta persona o X persona está haciéndome la vida imposible, pero no entiendes que detrás de eso hay una maniobra espiritual que ha venido en contra tuya a robarte la paz. Entonces, mucho cuidado con usar las cortes para brujería, porque allí mismo vas a ser pesado frente al trono, tu corazón va a ser pesado y entonces lo que vas a hacer es que vas a acarrear más juicio para ti mismo. También a todos aquellos que no tienen carácter, ni madurez, ni sabiduría, porque este tipo de personas se la pasan en las redes sociales juzgando, criticando, señalando, maldiciendo y se convierten en aliados de Hasatán. ¿Por qué les digo aliados? Porque el único que acusa, señala y está pendiente de los errores de los demás es Hasatán, porque esa es su función. Es un fiscalizador. Él fiscaliza a quienes están cojeando de un lado o del otro, fiscaliza a quienes están pecando, a quienes están cometiendo errores, fiscaliza quienes violan las leyes de Dios. Entonces, muchos de ellos se convierten en aliados, en fiscalizadores como Hasatán. Y él tiene instrumentos también sobre la tierra para hacer ese mismo trabajo. Entonces, estas personas no pueden entrar a las cortes porque la mayor motivación de ellos de venir a las cortes es principalmente para acusar, para dañar, porque sin madurez ellos son los únicos que creen que tienen la única verdad absoluta y solo ellos son santos y perfectos. Entonces, estas personas definitivamente no pueden entrar a las cortes. Ellos entran, pero van a ser también medidos con la misma vara que miden. Seguimos. ¿Quién no puede entrar a las cortes? Los que no entienden lo profético. No entienden esta arma espiritual. ¿Por qué? Porque el Eterno respeta el libre albedrío. Dios a nadie obliga. No podemos traer a las cortes a un hijo, a un familiar que no tenga ni idea de lo que está haciendo, porque la misma palabra lo dice. Con la boca se confiesa y con el corazón se cree para justicia. Si ellos no entienden qué están haciendo en una corte espiritual, qué están haciendo con este acto profético, no va a servirles de nada, porque estamos violando este mandamiento que es el libre albedrío. Y Dios no obliga a nadie. Entonces, si una persona quiere ser restaurada a través de las cortes espirituales, tiene que haber pasado por los tres procesos, que es el reconocimiento, arrepentimiento y posterior perdón. Y una vez haya hecho esto, puedo venir a la corte para que la sangre del Cordero cubra ese pecado y de ahí solicitar la liberación. Por esta razón, hago un paréntesis de que hay excepciones. Hay personas expertas en entrar a las cortes que pueden guiar a otras personas, por ejemplo, aquellos pecadores que quieran regenerarse, ¿sí? Ellos vienen en calidad de culpables para pedir perdón y sanar el árbol generacional en la corte de misericordia Gesed. Reitero, estos tienen que haber pasado por los tres procesos que son reconocimiento, arrepentimiento, perdón y luego entrar a las cortes. Ellos pueden ser guiados por alguien, porque como dice la palabra en Salmos 51 y 17, que el sacrificio que desea Dios es el espíritu quebrantado. Ese es el espíritu que Dios no rechaza, el corazón arrepentido.
Entonces, estas personas sí pueden ser guiadas para poder alcanzar la liberación. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. ¿Qué no puede traer a la corte celestial? Aquí ya lo he hablado. No podemos traer personas de carne y hueso. ¿Por qué? Porque es muy clara la palabra en Efesios 6:12, que dice: nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad que están operando en las regiones celestes. Muchas personas que se han venido en contra de nosotros son simplemente instrumentos que el maligno usa para dañarnos. Muchos de estos lo hacen por causa de legalidades que nosotros o nuestros ancestros hemos cedido al maligno. Por eso es que debemos venir a la corte, es a quitarle esos derechos legales para que estos espíritus que están operando a través de estos instrumentos sean atados y expulsados de estas personas. Sí podemos nombrar a aquellas personas, pero no su alma, sino el espíritu inmundo que está operando a través de estas personas. Claro, aquí hay excepciones. Hay profetas, ministros, intercesores que tienen una unción de juez, y muchos de ellos también son apóstoles. Y estos, al poseer la unción de juez, tienen una investidura dada por el Eterno que les permite llevar a juicio a muchas personas, almas. Encontramos un ejemplo de eso en 1 Corintios 5:5, que dice: el tal se ha entregado a Satanás, el fiscalizador, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí nos habla que el apóstol Pablo, por ser apóstol, tenía una investidura espiritual, que podía tener la autoridad para entregar esa alma a Satanás, al fiscalizador, para la destrucción de su carne. Entonces, no cualquier, discúlpeme la expresión, pelagato puede venir a emitir juicio de esta índole, porque primero no tiene ni la investidura ni la autoridad para hacerlo. Entonces, sí hay excepciones, aquellos que tienen la unción de juez, apóstoles en autoridad. Y ahí reitero, muchas personas ignoran esta verdad y se la pasan hablando en contra de apóstoles, de profetas, y no saben que muchos de ellos tienen una investidura dada por el Señor para hacer esto. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bien, seguimos. ¿Cómo opera la corte? Primero, lo que la corte hace, según la revelación que yo he recibido, es que evalúa su petición. ¿Cómo evalúa su petición? Aquí no es como que llevamos todo y todo nos le ponen el sello de sí, 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 sí. No, todo tiene un protocolo y aquí se evalúa tu petición. ¿Qué evalúa? Primero, que si tu petición se ajusta al código de la Biblia. Segundo, van a revisar el libro de tus memorias. Allí van a corroborar tu testimonio. Tercero, te pesan en balanza. Van a pesar tu petición, a ver si tu petición es justa, se alinea con los preceptos divinos. Cuarto, evalúan tus méritos, tus huidas, todas aquellas obras buenas que tú hayas realizado. Sí, porque aquí no estamos hablando de salvación, aquí estamos hablando de recompensa. Sí, estamos hablando de respuestas afirmativas a tu derecho de petición. Quinto, aquí se evalúa tu petición porque ellos se mueven en la eternidad y no en el cronos. Y muchas veces de nosotros pedimos hoy algo y ya queremos que mañana se cumpla, y no es así. La eternidad no tiene tiempo. En la eternidad está todo, pero de aquí a que se manifieste sobre tu realidad ya depende de muchos factores, incluso tu propia fe. Pero si tu fe muchas veces no alcanza para traer de la eternidad las respuestas inmediatas sobre la tierra, ya no es culpa del Eterno, sino de tu falta de fe. Esto debemos comprenderlo a profundidad. Porque cuando entendemos esto dejamos de frustrarnos, porque queremos que todo se haga de la forma que nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos, y no es así. Dios evalúa tu petición. Otra es que ellos envían también comisiones angelicales, vigías, ¿sí? ¿Para qué? Ya lo habíamos mencionado antes, para supervisar, para recoger información.
¿sí? También envían ángeles para ejecutar sentencias. Aquí es muy importante conocer las jerarquías angelicales. Un profeta no puede trabajar sin los ángeles. Los ángeles están al servicio de los hijos de Dios y necesitamos tener una comunión con ellos. No los adoramos, pero entendemos que ellos ocupan un lugar muy importante en el reino de Dios. También operan notificando por sueños, visiones o medios proféticos. Ya lo habíamos hablado antes. Hay que estar muy pendientes, ¿sí? Estar muy atentos a los sueños, las visiones, los medios proféticos, sean palabras, porque Dios dice la palabra que hasta las piedras hablan. Entonces, muchas veces no es que Dios no hable, sino que nosotros no tenemos el oído afinado para poder entender y comprender los mensajes divinos del Padre. Y por último, se pelean batallas por tu respuesta. Esto no es fácil. Mira la palabra en Daniel. Cuando Daniel oró solicitando que se quitara el juicio, porque ya se habían cumplido las 70 semanas del juicio a Israel, entonces el Padre envió la respuesta, pero ¿quién se le opuso? Las potestades de los aires, para que este ángel no pudiera traerle la respuesta oportuna. Entonces, mira que en el mundo espiritual se libran batallas muchas veces para que tú recibas la respuesta. Y allí es donde mucha gente se frustra y deja de orar, se llena de frustración, se llena de queja, abandona la oración cuando debería estar más lleno de fe, y entender estas verdades hace que tu corazón descanse y entienda que aquí, como en la tierra, existen los procesos, los protocolos. También en el mundo espiritual es igual, porque todo es figura y sombra de lo celestial. Bien, hasta ahí vamos comprendiendo cuáles son las generalidades de las cortes celestiales. Bueno, seguimos con las preguntas y respuestas. Estas preguntas son algunas que ustedes me han hecho llegar a mi WhatsApp y voy a tratar de responder. De igual forma, si tienen alguna inquietud, pueden hacer un comentario o escribir a mi número de contacto. La primera pregunta es: ¿voy a ser atacada por el maligno si entro a las cortes celestiales? Bueno, la respuesta es depende, ¿sí? Porque si yo entro a la corte guardando el protocolo que ya hemos enseñado anteriormente, sin pecados ocultos, sin malas intenciones, con un corazón limpio de rencores, faltas de perdón, y cubierto con la sangre del Cordero y con tu abogado, Yeshua HaMashiach, no tendrás ningún problema. Ahora, si por el contrario tienes pecados ocultos, intenciones de venganza, y lo que te motiva a entrar a las cortes es por deseos incorrectos, no entras con la cobertura de Yeshua HaMashiach, claro que vas a tener problemas, porque lo que te blinda es la justicia, la misma justicia del Señor. Aunque no podemos descartar que se presenten inconvenientes, pues entrar a las cortes es una forma de guerra, ¿sí? Y en una guerra espiritual, como en todas las guerras espirituales, hay resistencia, pero pues con Yeshua tenemos la victoria asegurada, así que no tengas absolutamente ningún temor. Bueno, seguimos con la segunda pregunta. ¿Tengo que sentir sobrenaturalidad para saber que fui escuchada? La respuesta es no, porque todo es por fe y no por vista. Primero debemos comprender que todo esto de entrar en sesión es un acto de fe, es un acto profético, como si nosotros estuviésemos entrando en el espíritu a una corte. No podemos esperar sentir sobrenaturalidad para saber que sí fui escuchada o que esto es real. No, porque es que todo lo que hacemos nosotros para el Señor, todos los actos proféticos, las guerras espirituales son por fe. De todas formas, yo tengo que creer que lo que yo hice está hecho porque es por fe y no por vista. Claro, sí se puede experimentar sobrenaturalidad en algunos casos, pero eso no lo determinas tú, sino el Espíritu Santo. Bueno, seguimos con la tercera pregunta. Si no recibo respuesta, ¿es porque no tengo unción ni autoridad? La respuesta es no. No, porque todo toma su tiempo. Todo lo que se espera debajo del sol se toma el tiempo, lo dice la palabra. Y todo lo que nosotros hemos solicitado va a ser evaluado, ya lo habíamos hablado.
Entonces esto no se trata de que no tengo unción ni autoridad, porque la autoridad ya fue entregada a través de Yeshua HaMashiach, solamente tengo es que creerlo. En la medida que yo vaya realizando varias sesiones y vaya viendo los resultados, mi fe va aumentando, ¿sí? Entonces al aumentar mi fe, yo voy a ir adquiriendo más autoridad y más unción en esta área, porque sí, yo sé que han habido mantos que se entregan, mantos de unción de juez, que no todo el mundo lo tiene, pero en la medida que yo avance, ame esta arma profética, se me va a ir otorgando cada vez más autoridad, y en la medida en la cual yo esté santificándome diariamente en todo momento, también esa unción va a acrecentarse sobre mí. Seguimos con la cuarta pregunta. Si no recibo respuesta, ¿puedo hacer sesión varias veces? Bueno, esta respuesta es relativa, ¿sí? No necesariamente lo vamos a repetir por recibir una respuesta favorable. Pero sí tenemos un ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, y es el de la viuda en Lucas 18:1, que habla de la persistencia en la oración. Esto es lo mismo, ¿sí? Esta viuda viene al juez injusto diariamente a hacerle una petición. Y este juez, que no temía a Dios ni a hombre, le concede lo que le ha pedido porque le es molesta, ¿sí? Viene todo el tiempo y le concede lo que ella le pide. Entonces ahí Dios nos está mostrando que hay poder en la persistencia. Ahora, pero si mi motivación es que yo cada vez que venga a solicitar algo, lo hago repetidamente porque no tengo fe de que mi anterior petición no fue escuchada, no sirve de nada, amados. Hay que tener fe. Pero no está de más que si en algún momento el Espíritu Santo coloca en tu corazón hacer la repetición de la lectura del acto administrativo, y como un recordatorio al trono de justicia, lo podemos hacer, claro que sí. Bien, continuamos con la quinta pregunta. ¿Cada cuánto tengo que ir a la corte celestial? Cada vez que el Espíritu Santo ponga el querer como el hacer, y obviamente si somos notificados, nosotros vamos a sentir dentro de nosotros una necesidad urgente de hacerlo. Por ejemplo, cuando se presentan situaciones extremas que yo sí o sí necesito entrar a la corte, puedo hacerlo en el momento que yo desee, ¿sí? Porque esta corte está asequible para todo aquel que quiera hacer justicia. Y bueno, si somos notificados a través de sueños, visiones, una palabra profética, un sentimiento, algo que yo diga, algo está ocurriendo en el mundo espiritual, estoy siendo notificada de que me están acusando, tengo que correr a la corte y hacer una sesión. Seguimos con las preguntas. ¿Hay temporadas espirituales que se debe tener en cuenta para ir a la corte para mayor efectividad? Sí, porque debemos ser entendidos en los tiempos. Todo profeta debe ser entendido en los tiempos. Si no es profeta, debe escuchar a los profetas, porque la palabra de Dios lo dice: escucha a los profetas y seréis prosperados. En el Antiguo Testamento había una tribu que era la tribu de Isaacar, que menciona la palabra que ellos eran entendidos en los tiempos, en las temporadas, y estos eran muy prósperos, y las demás tribus venían a consultar a estos, eran profetas. Isaacar era una tribu profética. Cuando ellos proclaman, esto es como las instituciones terrenales, ¿sí? Cuando se proclama una temporada, un horario para fácil acceso a algún servicio, las puertas están abiertas, pero si tú vas a un horario que no ha sido establecido, que pasó su tiempo, amada, nadie te va a responder, nadie te va a atender. Entonces, por eso es necesario ser guiados por aquellos que son entendidos en los tiempos, los profetas. Bueno, damos por terminada esta clase. Si tienes más preguntas, escríbanos al WhatsApp +57 310 779 6286. No te olvides de suscribirte, darle me gusta, comentar y compartir este material que es de gran bendición para ti.